Queridos amigos, hoy estamos con uno de los más destacados diseñadores chilenos. Vamos a entrevistar con Juan Carlos a Julián Naranjo. Algunos, o la mayoría de ustedes, yo creo que lo deben conocer. Pero les cuento un poquito, antes de hacer una breve entrevista a Julián, algo de él. Julián estudió en la Universidad de Chile, donde se graduó el año 1978. Se fue posteriormente a Estados Unidos, a San Diego, California, donde trabajó en una de las agencias publicitarias llamada Design Group West. Y en el año 83 fue eso, si no me equivoco. Y en Estados Unidos hizo una maestría en comunicación gráfica en la Universidad de California, en San Diego también, y al mismo tiempo creó su propio estudio de diseño. Volvió a Chile en la década de los 90 y fundó Naranjo Saddler Diseño. De ahí fue muy conocido, y creo que todos lo conocen por el trabajo que tiene de afiches y marcas acá, y ha sido reconocido en numerosas muestras internacionales, sobre todo por los afiches. Los trabajos son reconocidos en forma internacional. Ha ganado la medalla de oro del Club de Directores de Arte de Nueva York. Sus trabajos han sido reconocidos, digamos, en distintas publicaciones internacionales, como el American Institute of Graphic Arts, AIGA, Art Design, Los Ángeles Atlas, al igual que el Communication Arts, Idea Magazine y Print. Son revistas que a lo mejor las nuevas generaciones no conocen, pero que fueron muy importantes en el ámbito del diseño. Julián ha sido docente también en la Católica, en la Universidad Diego Portales, en la Chile, y actualmente es profesor de taller de identidad y branding en 5 universidades: la Finisterra, la UTEM, LUSACH, INACAP y UNAV. Has pasado por todas las universidades, Julián, o casi todas. Déjame agregar, soy un profesor Uber a esta Mira, altura. además, por todos lados. Tiene decenas de logos que ustedes lo han visto: Cerveza Cristal, lo renovaron después, pero el básico es de Julián. Coca-Cola en Bonor, FENSA, Somela, Casa Idea, CTC, lo que es Telefónica. Ustedes no habían nacido seguramente, pero CTC fue un cambio importante en términos de manuales. Yo era cabro, me acuerdo haber visto el manual que hiciste tú seguramente, CTC, y dije, wow, esta es pega. Luchetti, Ferrocarriles del Estado, Servicio de Impuesto Interno, Valle Nevado, por nombrar solo algunas. En la actualidad diseña para empresas y productos en Estados Unidos, y acá también, y a su vez debe tener más o menos unas 500 marcas creadas, entre logotipos, monogramas y signos. Y nos acompaña aquí para hablar justamente de eso: logotipos, diseños, signos, y pelar un poco el mundo del diseño actual. Así que partamos inmediatamente. Juan Carlos te va a lanzar la primera pregunta. Ya. Bueno, tú sabías más o menos conocer algo de las preguntas. La primera, ¿no es cierto? Que nos hables un poco, nos cuentes un poco del proceso de diseño, sobre todo en el caso de las marcas, que es lo que estamos viendo nosotros. ¿Cuál es tu proceso creativo? Yo sé que eso es muy personal, cada uno de nosotros tenemos nuestros procesos, pero que tú nos cuentes cómo nace una marca, cómo nace un logotipo en el caso tuyo. Ya. Bien, a ver, lo primero, definir que yo trato de usar diferentes tipos de metodologías, ¿no es cierto?, que he ido aprendiendo durante mi devenir, ¿no es cierto?, como profesional. Ciertamente que los procesos son similares, de verdad, entre diseñadores, oficinas de diseño, qué sé yo, o franquicias de diseño a nivel internacional. Lo único que la hacen, la remozan de alguna forma para crear lo que llamamos, ¿no es cierto?, tener un carácter, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista lo que se busca hacer a través de las metodologías es cómo llegar a interpretar, ¿no es cierto?, las metas, las aspiraciones tanto de los clientes que nos contratan como de sus propios usuarios o clientes también. Entonces, yo te diría que mi sensación, así al vuelo, se me ocurre a mí que yo debo tener más o menos como 4 metodologías que son relativamente lógicas, ¿ya? Pero cuando tú las combinas, obviamente, hoy día estaba hablando justamente con mis alumnos acerca de eso, combináis la metodología 1 con la 4, obviamente se crea una nueva metodología. Por lo tanto, en el devenir de lo que estamos hablando, yo calculo que deben ser unas 16, digamos, que yo puedo reconocer.
eso no incluye, por ejemplo, otra parte de la metodología que hoy día está menos valorada, por ejemplo, la intuición, ¿no? Pareciera que la intuición ha desaparecido del mapa de las variables en la generación de marcas, por ahora, ¿no? Entonces, pero obviamente que dentro de las marcas, algunas son bastante más complejas, y cuando son bastante más complejas, uso diferentes metodologías para validar lo que uno está realizando en la búsqueda de respuestas, ¿no? Visuales, o primero estratégicas y después visuales. Entonces, yo te diría que a mí me da la sensación de que uno va manejando y profundizando en la medida que las marcas van adquiriendo mayor importancia estratégica o no. Trabajo con etnografía, trabajo con, no sé, con Canvas, con todos estos instrumentos, ¿no es cierto?, que son relevantes en la creación de levantamiento de información para construir mejores marcas. Pero también debo decir que la experiencia a uno le ha dado el hecho de cómo encontrar los shortcuts, que le llaman los gringos, en el fondo, cómo tú vas tomando decisiones que en definitiva sabes que en alguna instancia te podrían llevar en otro camino distinto o no van a ninguna parte, ¿no? Pero básicamente te diría que la metodología que trato de utilizar es más o menos la misma que utilizamos la mayoría de los diseñadores, que tienen que ver con investigar, ¿no es cierto?, levantar información de campo, entrevistas, ver cuáles son los antecedentes, ver referentes, incorporar a otros agentes, ¿no es cierto?, que muchas veces con los cuales uno genera grupos interdisciplinarios. Trabajado con psicólogos, con periodistas, qué sé yo, sociólogos. En definitiva, depende de la magnitud de los encargos, uno va aplicando, como te digo, estos diferentes métodos, y no hay ningún método que no funcione, creo yo, que no sea el primero, el ensayo y error, ¿no? Básicamente es eso, ¿ya? No sé si te respondí la pregunta, Juan. Claro, tú me decías que también dependiendo un poco de la importancia a veces del encargo, pero no sé si yo me imagino que de repente nosotros frente a un encargo pequeño o a un encargo grande, claro, el encargo grande obviamente necesita de mayor información, pero de repente yo creo que hay cosas que son similares, o sea, uno los enfrenta con las mismas ganas, por decirlo, con la misma... ¿Ah? No, estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que no existe cliente chico, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro, en términos claro, de la cosa creativa. De la responsabilidad que tienes tú, ¿no es cierto?, de brindar el mejor servicio o la mejor asesoría que puedas entregar, ¿no es cierto?, para obtener mejores resultados por parte de esos clientes. Entonces, desde ahí que yo te diría que eso tiene que ver bastante con el compromiso que uno tiene. Y eso finalmente es lo que va construyendo, yo diría, va construyendo tu carrera, digamos, o tu reputación, o reconocimiento, o lo que sea. Yo creo que un poco eso. Yo te diría que hoy día se me ocurre a mí que hay muchos diseñadores, en el fondo, que en el camino van perdiendo el rumbo en esa dirección. O sea, lo digo porque en algún minuto, teniendo oficina de diseño, ¿no es cierto?, lo cual teníamos 12, 16 personas trabajando, sentía yo que estábamos perdiendo, o yo sentía que perdía el control un poco por el devenir del día a día, por tratar de dar respuestas a distintos clientes, y a lo mejor muchas veces no con los tiempos deseados, ¿no es cierto?, sino que más bien en la urgencia, ¿no es cierto?, pensando en que tienes que mantener la oficina a flote, ¿no es cierto?, y pagando arriendo, pagando sueldos, pagando
infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, yo te diría que eso es lo que encuentro que ha sido más complejo desde el punto de vista de cómo abordar satisfactoriamente los encargos, sobre todo en el diseño de marca. Vamos a hablar un poquito más sobre el tema de la oficina. Yo creo que hay una experiencia muy bonita que tienes tú de contar ahí. Pero te quería comentar lo siguiente, y enlazando un poco a las metodologías y toda esta cosa en que ha vuelto el diseño cada vez más estratégico, más racional de alguna forma, más ingenieril, si queremos llamarlo de alguna forma. Y uno lo escucha por ahí, conversaciones con colegas, cómo esto ha hecho que se haya perdido un poco también lo que mencionaste, esta cosa más intuitiva, más de guata. Y también es por eso a veces uno ve trabajos con un trasfondo racional muy potente, pero en términos estéticos bastante flojo, digamos. Entonces te quería preguntar un poco tu opinión respecto a esto. Hoy día un logo no solamente tiene que funcionar, sino que un buen trabajo de marca tiene que tener una marca bien diseñada, en la identidad, en el logo tiene que ser estéticamente favorable. ¿Qué opinas de esto, de que hoy día se haya vuelto todo tan ingenieril, de alguna forma se haya perdido la calidad estética quizá? Siempre hay como un desbalance, una lucha entre... Mira, lo que pasa, yo lo que creo es que cuando apareció Internet, creo yo, me pareció en el principio que este mundo lo íbamos a dominar los diseñadores. Estoy hablando al principio de los años 80 y después en los 90, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que quienes verdaderamente se apoderaron de esto, de la Internet como concepto, fueron los ingenieros. Y convengamos que a los ingenieros, personas estructuradas, ¿no es cierto?, que tienen un pensamiento más científico, claramente que muchas veces el diseño no le hacía sentido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una pata, por un lado, en ese contexto ingenieril, pero al mismo tiempo se balancea con elementos que son de carácter visual y estético. Entonces... y emocionales también muchas veces. Y emocionales también. Entonces, finalmente, lo que sucedió fue que yo creo que, por ejemplo, metodologías como pensamiento estratégico, como el design thinking, qué sé yo, fueron pensados no para los diseñadores, fueron pensados para los ingenieros, para que pudieran de alguna manera entender cómo funcionan las cosas y no necesariamente digamos, hay variables, ¿no es cierto?, que tú tenés que manejar y corroborar y al mismo tiempo validar, ¿te fijas? Entonces yo creo que lo que sucedió, que un poco hasta los diseñadores nos perdimos en eso. Y yo creo que hoy día es un problema, siento yo, porque fíjate que al utilizar metodologías como la del design thinking, ¿no es cierto?, lo que sucede es que finalmente las cosas tienden a parecerse unas a otras. Entonces, no hay una búsqueda de la diferenciación estratégica. Y la diferenciación estratégica, claro, se la puede dar la filosofía, la misión, la visión de una corporación, una empresa, qué sé yo, pero desde la visualidad, ha quedado un poco de mano, como decía José Luis, ¿no es cierto? Hoy día hay muy buena estrategia, yo diría, de fondo, pero visualmente eso no se ve manifestado en su potencial completo que tiene el desarrollo en las marcas, sobre todo. Entonces, por eso te digo yo que hay una tendencia a que las cosas tienden a mimetizarse, ¿ya? Y eso sucede también un poco con el advenimiento, ¿no es cierto?, de la Internet. O sea, yo siempre digo que Pinterest es el opio del diseño, ¿no es cierto? Porque ahí uno ve y encuentra lo mejor y lo peor de manera simultánea de lo que debiera ser el devenir de nuestra profesión, pero la pregunta del millón es quienes están aprendiendo, quienes están estudiando, quienes están utilizando estos recursos, no son capaces de distinguir entre un trabajo que es excelente y uno que es bueno o uno que es reguleque. ¿Entiendes o no? Entonces, y eso queda en una nebulosa por ahora. Pero yo lo que siento que más les falta a las marcas hoy día, a propósito de lo que decía
José Luis, lo que uno define, el brand character. Las marcas no tienen carácter hoy día, por lo menos en una opinión que creo yo que está sucediendo, ¿no es cierto? En el sentido de crear verdaderamente los recursos de una marca que sea inteligente, que te muestre o que tú puedas descubrir en ella otros elementos que desde el punto de vista formal, sintáctico, semántico, ¿no es cierto?, pueden entregar, digamos, una mejor conexión comunicacional con, ¿no es cierto?, los usuarios, qué sé yo, los consumidores o los grupos de interés, ¿no? Entonces, yo creo que mi reclamo también va por un lado, también, yo te diría que no le ha hecho muy bien a la industria, aquí en Chile particularmente, el hecho que la entrada de las franquicias de branding, ¿no es cierto? Como Future Brand, qué sé yo, tienen excelentes estrategias, excelentes metodologías para llegar a las marcas, pero el resultado, si tú no tienes buenos diseñadores, o sea, gente que sea extremadamente creativa, propositiva, y que asuman algunos grados de riesgo, ¿no es cierto?, claramente que eso se pierde, y eso es lo que he notado en el último tiempo. Claro, hay un tema que tiene que ver con que nuestros clientes son ingenieros también, desde ingenieros comerciales. Absolutamente, claro. Son creadas, digamos, con ingenieros civiles y todo, y claro, muchas veces la apreciación estética no es su fuerte, y se toman decisiones que a veces tú, o el tema con los diseñadores que estamos mucho más metidos en el mundo, entre comillas, no quiero ocupar la palabra estética, pero más visual, no compartimos muchas veces, ¿no? Y yo creo que también hay un tema que tiene que ver con cómo hemos creado procesos de diseño para convencer a ingenieros comerciales de lo que estamos haciendo. Bueno, eso es lo que te quiero decir. Estamos inventando, a ver, lo voy a decir, malabares de alguna forma, para validar lo que estamos diseñando de alguna forma. Y ahí caemos de repente en lo que estábamos conversando, excesos de esta racionalidad, de esta ingeniería, donde al final lo que vemos no es un buen resultado. ¿Ah? Yo sé que la estética y todo esto es un tema súper subjetivo, súper subjetivo. Yeah. Totalmente, pero hay cosas que uno ve que no funcionan, marcas que uno ve que no funcionan aplicadas en distintas partes, que no, no te entregan algo que te reconforta. Sí, lo que pasa, y yo lo que creo que tal vez ahí ha sido nuestra responsabilidad, ¿no es cierto?, que eso no se haya verdaderamente entendido en todo este proceso, ¿no? Es que buscar el brand character necesariamente implica entender la particularidad que tiene una empresa, un producto, un servicio, una idea, un evento, lo que sea, ¿no es cierto?, que lo distingue y lo diferencia del resto. Y pareciera que hay una tendencia a homogeneizar el sistema de manera tal de que, por ejemplo, me llama la atención a mí. Ayer fui al supermercado y de pronto todos los piscos nacionales están en rebranding, están haciendo rebranding, todos de manera simultánea, como una reacción, yo diría, en cadena, porque el otro se está moviendo. Y la pregunta ¿es genuino verdaderamente la apuesta que están haciendo algunos de ellos solamente porque la competencia hizo un cambio? ¿Me entiendes o no? Entonces uno se pregunta ahí, bueno, en términos estratégicos, ¿es pertinente o no es pertinente hacer el cambio? Solamente tú puedes hacer, creo yo, es una cuestión absolutamente personal, creo yo que no se pueden hacer cambios si no hay cambios en las actitudes o en las formas, en los comportamientos, de cómo conectarse emocionalmente con esa audiencia o con ese grupo de interés, ¿te fijáis? Entonces, ahí se nota que creo yo que hay cierta inmadurez en general, ¿no es cierto?, que tal vez hasta nosotros mismos los diseñadores la hemos propiciado para que se pueda entender qué es lo que significa verdaderamente sacar provecho de una identidad que se ha creado, que te entrega un patrimonio intangible
bastante grande, pero al mismo tiempo cómo preservarla y sin destruirla por el mero hecho de que eventualmente tu competencia está moviéndose, entre comillas. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, yo creo que esas son las cosas que, por lo menos, yo siento que en nuestro país todavía falta mucha madurez en ese sentido. ¿Pero es solamente un fenómeno que sucede en Chile o yo creo que afuera también se da eso? ¿Eh? Mira, Burger King acaba de hacer un cambio y volvió a su marca de los años 60. Entonces, y yo te digo, ¿y por qué ese cambio? Porque se cree, suponte tú que en grupos objetivos concretos, grupos de interés en Estados Unidos, hay un, hay una, hay, hay un enamoramiento, un reenamoramiento con el concepto de, eventualmente los jóvenes le dicen vintage, no es vintage, pero bueno, pero que está directamente relacionado con lo nostálgico. Entonces la nostalgia mueve esas decisiones, pero yo te diría que en rigor, en general, a mí me da la sensación que en Chile se exacerban algunas posturas, así como somos los líderes, el liderazgo al extremo del neoliberalismo, ¿te fijáis? Y nos pusimos casi, como te dijera, talibanes en ese sentido, y tú sabes lo que eso ha hecho hoy día en nuestra sociedad. Entonces, claramente, yo creo que somos un poquito, no sé, más autoflagelantes a veces, y la verdad que no cuidamos lo nuestro. Bueno, ustedes deben estar absolutamente de acuerdo con lo que estoy diciendo, tanto en nuestro patrimonio cultural, identitario, intangible, ¿no es cierto? Es algo que todavía estamos al debe, ¿no? No estaba en esta pregunta que nosotros te mandamos originalmente, pero sí la estaba pensando yo ahora. A ti te tocó trabajar en Los Ángeles, te digo, en una época en que estaban grandes maestros, o sea, era la época que Saul Bass estaba vivo. ¿Ah? Scherbayev, no sé. Pentagram, ¿ah? Sí, Todos estaban en una de sus mejores épocas incluso. ¿Mm? así es. ¿Y pasaría esto? ¿Se daba esta situación? Yo creo que nos habían introducido todavía los ingenieros en nuestra actividad. ¿Ah? Claro. No habían... Mira, a ver, lo que fue mi experiencia, porque solamente yo puedo hablar acerca de lo que fue mi experiencia. La verdad que para mí fue un cambio extremadamente drástico. O sea, yo venía de la escuela de la REA, obviamente, ¿no es cierto? En la universidad mis profesores eran alumnos de Vicente, entonces, quien a su vez había sido alumno de Waldo González. Entonces, todo un tema ahí identitario desde el punto de vista del lenguaje visual y la gráfica de la época que estaba, digamos, estamos todos muy imbuidos, estamos parte de nuestro ADN, ¿ya? Y obviamente que para mí salir de Chile era un poco arrancar de eso. Yo quería hacer otro tipo de diseño, siempre lo he hecho. Y sin embargo, obviamente que te lo permite cuando tú eh, encuentras, qué sé yo, en Estados Unidos, que claramente tienes una industria bullante. Yo diría que entre los 80 y los 90 el diseño en Estados Unidos de una explosión, yo te diría que casi mesiánica, en el sentido de que eh, se, se malgastó mucho dinero, de verdad. O sea, era tanta la importancia que se le daba al diseño que eventualmente, siempre cuento anécdotas, yo trabajaba con unos presupuestos, ¿no es cierto?, que hoy día, hoy día, mis colegas, hoy día piensan hacia atrás y dicen, pero ¿cómo se podía invertir tanto dinero en diseño? Eh, y obviamente que tener
referentes, ¿no es cierto?, como los que tú mencionaste. También hay que mencionar ¿no es cierto?, que fue mi maestro por un rato, ¿no es cierto?, Milton Glaser, qué sé yo, Simon Schwast, y uno absorbe como una esponja una cantidad de información y de conocimiento, pero también, fíjate que yo te diría algo que algún nivel de riesgo asociado. No sé si me pueden entender lo que quiero decir. El riesgo significa saltar al vacío tratando de hacer cosas que en ese minuto eran nuevas, o eran verdaderamente, tú cruzabas ese umbral de la innovación. Y había una búsqueda permanente durante ese periodo. Entonces, para mí fue muy liberador en el hecho de insertarme en esa instancia. Tuve mucho que aprender, me costó un montón. Yo trabajaba el doble de lo que trabajaban algunos de mis colegas. Por ejemplo, Juan Carlos, era mal visto en la oficina de diseño donde trabajaba yo que tú te quedaras trabajando hasta tarde. O sea, los horarios allá son de 8 de la mañana a 5 de la tarde. 5 de la tarde, todos se iban, todos salían, iban a hacer sus vidas. Qué sé yo, nos íbamos a tomar un trago, qué sé yo, nos íbamos a la playa, porque la oficina queda al frente del mar, queda al frente de la playa. Y bueno, y es otro tipo de vida, otro entorno, por lo tanto, te fijas, y era mal visto que uno estuviera trabajando hasta tarde. Era como algo que tenía que ver con la eficiencia, ¿no? Entonces, claramente uno tenía que asumir, yo te digo, yo me llevaba la pega para la casa. O sea, yo trabajaba el doble de lo que trabajaba el resto, pero no podía parecer de que en el fondo yo me demoraba más, porque yo era muy lento. Pero yo estaba en este proceso, como te digo yo, de aprendizaje, qué sé yo. Y eso debe haber durado un par de años y luego ya uno empieza a adquirir cierto manejo, ya conoces mejor el idioma, la idiosincrasia, el lenguaje, conoces a tus clientes, ya empiezas a tomar otro tipo de decisiones. Y yo creo que eh, eso me ayudó muchísimo, ¿ya? A entender de que el rigor es permanente. O sea, ¿me entiendes o no? Tú no te puedes relajar en términos de lo creativo, porque todo el mundo está empujando en mejorar el nivel, superar el nivel de lo que han hecho anteriormente. Y el gringo, en este caso, en la cultura americana, propone en sí mismo la búsqueda de desarrollarte tú como individuo, pero como parte también de un equipo. Entonces, por ejemplo, cosas que a mí me llaman la atención y que cuando regresé a Chile a mí me afectaron un poco. Era, suponte tú, allá no existe el hermetismo para poder trabajar lo que uno uno tiende a compartir el trabajo, a mostrar lo que está haciendo, ¿te fijáis? Y todos saben lo que están todos y hay una conexión bastante más, yo te diría, más profesional. Es como un ambiente competitivo, ciertamente, pero al mismo tiempo muy, te diría que transparente. O sea, si tú ves que alguien está haciendo muy bien la pega, tú se lo decís, y quienes veían que yo podría estar haciendo algo bien, también me lo podían decir. Y no era malo que uno intercambiara información. ¿Okay? Y yo me encontré cuando regresé a Chile que eso aquí no existía. ¿Sí? Pero puedo entender por qué, porque las circunstancias eran absolutamente distintas, el contexto era diferente, ¿te fijas? Pero obviamente que
ese aprendizaje que yo obtuve ya, finalmente yo creo que me ayudó muchísimo a poder trabajar de una manera donde me sentía cómodo resolviendo problemas de comunicación visual en general y participando, ¿no es cierto?, de distintos equipos de apoyo. Entonces, yo te diría que eso, por lo menos para mí, fue un aprendizaje extraordinario. O sea, te lo digo, de verdad. Y yo creo que se manifiesta de alguna forma en el trabajo inclusive hago hoy día. O sea, esto de... me gustaba la sensación de que uno estaba en permanente, y me gusta todavía, del permanente aprendizaje, de cualquier materia, pero tú estás en permanente educación continua, como es. Respecto a lo mismo, yo creo que esto es una oficina acá en Chile, Naranjo Sadler, y podemos decir que desde los 80 has tomado palco viendo el desarrollo del diseño en Estados Unidos, de lo que estabas conversando y un poco acá en Chile. ¿Cómo has visto el desarrollo de nuestra profesión acá en Chile? La oficina, el oficio, en relación con los clientes, el manejar una oficina. ¿Cómo has visto ese desarrollo desde los 80 hasta ahora? ¿Qué opinas de eso? Mira, a ver, yo te diría que en general, yo me topé regresando desde Estados Unidos acá. Bueno, a mí me llamaron como director creativo a diseñador asociado. O sea, lo que hizo que yo regresara a Chile fue mi conexión con Ale González y Mario Fonseca en ese minuto, que tenía una oficina de diseño que eran 60 personas, 80 personas, no sé cuánto éramos con Carlos, pero te digo que para mí eso era impactante, porque yo había trabajado la mayor parte de mi tiempo en oficinas. Las oficinas de los diseñadores allá son súper pequeñas, salvo, ¿no es cierto?, Pentagram, Landor, y qué sé yo, The Peters Group y qué sé yo, algunas otras, pero en rigor, en general, es una asesoría muy personalizada lo que tú haces. Entonces, y acá llegar a este monstruo que era diseñador asociado, que era una panadería de diseño, ¿no es cierto?, donde tú usabas una retícula y esa retícula tenía que servir para todo. Entonces, fue duro. Me costó muchísimo entrar en esa mecánica, por eso duré tan poco en diseñador asociado, un año. Pero a la vez, viendo sucedió algo, José Luis, que en aquella época me da la sensación que había una suerte de terrorismo, no quiero decir terrorismo empresarial, pero el miedo era un factor que alteraba la relación entre quienes eran tus empleadores y tú. Y eso se veía reflejado en todo. Entonces, nadie temía perder la pega. Ahora, yo puedo entender de dónde veníamos. Acuérdate que el año 82, yo no estaba acá, pero hubo una crisis absoluta. Varios compañeros míos que estaban trabajando en agencias de publicidad y diseño tuvieron que salir del país y hacer otro tipo de cosas, quedaron sin pega, sin trabajo. Y obviamente que todo eso incidió en que uno pudiese, digamos, tener esta cultura, ¿no es cierto? Que un poco, yo creo que el país se vio forzado. Todo eso yo lo vi desde la lejanía, no tenía ningún vínculo. A veces me preguntan cosas y yo no tengo conocimiento hay muchos baches en mi mente, ¿no es cierto?, donde yo me perdí cosas. Pero lo que encontré de verdad encontré que el diseño era un diseño más bien chato, medio mezquino, en el sentido de que
las exigencias que habían a lo mejor no eran tan demandantes por parte de los clientes. Por lo tanto, creo que ahí se produjo un efecto que tiene que ver con que mantener una maquinaria tan elaborada, como en ese minuto era diseñador asociado, que era un referente obviamente del diseño, ¿no? Era consumirse en, en la búsqueda de tratar de hacer buenas cosas, pero ni el tiempo daba, ni la creatividad daba, ni el espacio daba, ¿no? Entonces, a mí, yo te digo que un poco lo que pude entender de que en ese sentido fuimos creciendo a poco. En la oficina entendimos que en realidad las oficinas tenían que ser un poco más pequeñas, qué sé yo, de buscar este asesoramiento de clientes, qué sé yo, pero de una manera muy medida, ¿te fijas? Yo creo que eso fue haciendo que empezara a mejorar el nivel. Yo creo que también con la llegada, suponte tú, de colegas como el Guillermo Tejeda, José Neira, ¿te fijas? Yo creo que incidieron en que esas miradas que traíamos de afuera un poco se vieran volcadas en buscar, eh, digamos, apuntar hacia la mal llamada excelencia en ese minuto, ¿no? Entonces, creo que eso fue algo que nos pasó. Y hoy día estamos como al otro lado. Yo creo que hoy día está todo fraccionado, ¿no es cierto? Ya las oficinas son pocas las que pueden, ¿no es cierto?, sostener su trabajo con gran personal, te fijas, y entregando servicios, qué sé yo. Y se me ocurre que debe costar muchísimo, porque yo cuando salí ya de ese tipo de emprendimiento, ¿no es cierto?, para tener una vida un poco más tranquila, digamos, no, ya se veía que en el fondo los números no estaban dando, digamos, ¿no? Para poder eh, eh, sostener todo eso. Yo creo que, y hoy día con la pandemia, con el estallido social, yo te diría que más todavía yo te digo, no sé cómo lo habrán hecho, no sé cómo lo harán algunas oficinas de diseño para sostenerse, porque pues debe costar muchísimo hoy día, más que antes. No sé si me equivoco, José Luis, ¿qué dices tú? ¿Me escuchaste? José Luis. Sí, que se cortó un poco, aquí me perdí una parte, pero cosas que pasan por Zoom. Oye, volviendo un poco a eso, sí, cuesta hoy día mucho mantenerse. Yo creo que hay algo en lo que estabas contando tú que también nuestro negocio siempre se ha cruzado con el mundo de la publicidad, que es un tema, podríamos hacer un capítulo completo respecto a la publicidad y el diseño, cómo a veces los clientes confunden la publicidad con el diseño. Entonces, Claro. y esa cruza con el diseño, con la publicidad también yo creo que afectó de alguna forma lo que tú hablabas de esa calidad, de esa búsqueda cuando tú dices llegan colegas como Tejeda o Neira o tu misma oficina, digamos, a subir un poco el nivel. Yo creo que es porque también estábamos de alguna forma atrapados en esa época con mucho diseño que se estaba haciendo en agencias de publicidad, sin desmerecer el mundo de la publicidad, ¿eh? Sí, por supuesto, no. Pero con una estética mucho más publicitaria. La letra más, es otro tema. Es otro, Otro tema. Sí, y además que habría que agregar que en algún minuto, y ustedes dos estarán de acuerdo conmigo, de pronto las agencias de publicidad se empezaron a dar cuenta que el negocio podía ser o sea, el negocio del diseño podía ser un buen negocio. sí, sí. Y empezaron a colocar sus oficinas satélites de diseño y obviamente que algunas lo hicieron con bastante más éxito que otras,
pero en definitiva yo creo que eso también ha ido dominando un poco el devenir de lo que hoy día podemos llamar las implicancias que tiene nuestra profesión. Hoy día, yo siento que los diseñadores tenemos muchas más responsabilidades que las que teníamos antes, que se nos han endosado a nosotros. El mismo tema de la imprenta, suponte, la relación diseñador-impresor, obviamente que una vez que hubieron estos cambios tecnológicos, toda la responsabilidad se nos empezó a endosar a nosotros. Tú tenés que entregar los originales de manera perfecta, adecuada, si no, es culpa, ¿no es cierto?, tuya. Y antes eso está mejor diferenciado, digamos, los roles que jugamos cada uno de nosotros, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no estamos saliendo al tema propiamente tal de las marcas. Pero está muy interesante la conversación. Yo creo que, mira, hicimos otra entrevista anteriormente con otro gran diseñador que es Vicente, y uno va aprendiendo. Fíjate, esta conversación que dijimos, ¿sabes que no vamos a hacer que dure más de 30 minutos? Pero uno se larga porque está maravillosa la conversación. Quería pasar a otro tema, Sí. a propósito del diseño. ¿Qué opinas del diseño que se está haciendo hoy en Chile? ¿Ah? De los diseñadores que hay acá. ¿Cómo ves eso? Mira, en general, yo diría, no quiero ser injusto, ¿ah? No quiero ser injusto, pero yo creo que, suponte tú, Internet es una bendición y una maldición al mismo tiempo, ¿no? Como te decía, esta cosa, Pinterest, ¿no es cierto? Yo lo que veo es que se está replicando mucho el fenómeno de lo que uno va encontrando en el mundo de Pinterest, Behance, qué sé yo. Entonces, donde todas las cosas tienden a parecerse, a inclusive simularse unas a otras, y al mismo tiempo en la búsqueda así casi desenfrenada, como que si lo único que existiera en el mundo fuera el minimalismo, ¿no es cierto?, visual. Yo creo que ahí es donde los jóvenes nobles diseñadores y diseñadoras de este país están cometiendo un mismo error, es como pisarse la cola, porque en realidad tú y yo convengamos, y Juan Carlos lo puede ver bien, la respuesta, por ejemplo, que dieron, no sé si me acuerdo, Juan Carlos, pero por ejemplo, con las marcas que tú hiciste en los años 70, qué sé yo, eran una respuesta corporativa a lo que estaba sucediendo con lo que había sucedido con las marcas que había hecho el bicho anteriormente, qué sé yo, pero que tenían un carácter con una carga retórica, ¿no es cierto?, y ideológica también bastante más distinta, ¿no? Entonces, siempre estamos, lo que hay que entender es que el diseño siempre se mueve yo lo que digo siempre que el diseño es un péndulo que ¿no es cierto?, fluctúa permanentemente entre el orden y el caos. Entonces, cada vez que hay una respuesta que es caótica, eventualmente a un orden preestablecido, viene la estrategia. Y yo creo que hoy día se hace mucho más difícil poder definir, ¿no es cierto?, cuál es la nueva tendencia o qué es lo que viene, porque son muchos los estilos, las escuelas y qué sé yo, las formas de poder abordar las temáticas. Entonces, lo que podría ser, creo yo, algo que debiera ser bueno para la profesión, ¿no es cierto?, tener diversidad, diferenciación, qué sé yo, de todas estas maneras, hay un componente que lo homogeneiza y que ese pasa por esta mirada, ¿no es cierto?, como que te digo que yo creo que también de alguna forma u otra nosotros la tuvimos, o sea, nosotros quisimos romper los moldes. Yo me fui de Chile a Estados Unidos a trabajar porque no quería hacer el tipo de diseño que se estaba haciendo en ese minuto acá, y yo creo que los chicos también tienen esa visión, y creíamos que el diseño partía con nosotros. Entonces, no sería, ¿no es cierto? En todas las generaciones nos pasa. Entonces, hoy día lo que estamos viendo es que, ustedes lo mencionaban, los chicos no saben quién es Vicente, ¿no es cierto? No saben que el aporte extraordinario que puede haber hecho
¿no es cierto?, el profesor Ota o algunos otros referentes, ¿no es cierto?, que son parte integral de lo que yo llamo un engranaje más en la cadena, de lo que genera una identidad de lo que somos en Chile. Y lo que hay que entender es que son parte de una fracción de esa cadena y sin embargo todos estamos entrelazados entre sí. Y esto finalmente a lo mejor las nuevas generaciones van a poder estudiarlo como fenómeno, no sé, o sea, esto mismo que estamos hablando ahora, digamos, y que tiene que ver con nuestro, oye, con nuestra identidad y que tiene que ver con esto de estar en un mundo absolutamente globalizado, qué sé yo, desde el punto de vista de las comunicaciones. Pero yo creo que ahí hay harto paño que cortar, ¿no? O sea, eh, desde ese punto de vista. Pero volviendo a tu pregunta, yo te diría que yo veo talento, ¿eh? Mucho talento. Déjame decirte, yo hago clases en 5 universidades. En todas las universidades hay talento. Y hago clases desde universidades que son privadas y qué sé yo, que se definen eventualmente porque tienen un perfil de estudiante que obviamente podríamos definir elitista o de alguna forma, cosa que se ha ido desvaneciendo paulatinamente con la incorporación, ¿no es cierto?, ¿ah? Claro, de la gratuidad, ¿no es cierto? Y que ha democratizado un poco más el tema. Y también hago clases, ¿no es cierto?, en ILACAP, ¿no es cierto?, Centro de Formación Técnica, donde hay chicos que no pueden acceder porque trabajan o tienen, o son, por circunstancias de la vida, no pueden tener acceso a estas universidades. El asunto es que ahí yo encuentro que hay mucho talento también, y en cualquier lugar de Chile, en realidad. Entonces, yo creo que lo que cuesta que hoy día nuestros alumnos entiendan, y lo hablo como académico, es que hoy día claramente no basta con el puro talento. En nuestra época, ¿no es cierto?, hace 35 años atrás, cuando estuvimos estudiando, obviamente que el talento era tu herramienta diferenciadora, pero hoy día son otras capacidades, ¿no es cierto?, otras aptitudes, qué sé yo, que se tienen que incorporar, capacidad de gestión, te fijas. Nosotros, ¿cuándo nos enseñaron administración? ¿No es cierto?, empresa, emprendimiento, ¿no? Claro. Y todo lo que hemos aprendido, lo aprendimos a los porrazos, ¿no? Entonces, claramente que hoy día creo que las condiciones para estudiar diseño son bastante más atractivas que las que tuvimos nosotros. Ellos tienen, oye, internet, qué sé yo, una biblioteca completa del mundo en sus manos. Y yo me acuerdo que en mi escuela, en la universidad, ya en Chillán, habían unos cuantos libros, y esos libros, la mayoría de las hojas estaban recortados con tijera, con tip-top, porque se habían robado las imágenes que habían en esos libros, ¿no? Entonces, son espectros distintos de distintas realidades, ¿no?, en ese sentido. Pero volviendo al tema de lo que tú me preguntabas, que cómo veía yo a los jóvenes, yo veo que hay talento y también yo creo que el buen diseño de alguna forma se ha democratizado. O sea, hoy día vemos, no sé, un restaurancito, tiene una personalidad, puede crear una identidad, una imagen, qué sé yo, pero el problema que yo veo es que ese restaurancito, la identidad de ese restaurancito se parece mucho al de la panadería, y el de la panadería al de la pescadería, y el de la pescadería, ¿no es cierto?, a una repostería, y así sucesivamente, ¿no? Yo creo que ahí hay como una falta de, yo diría que de rigor investigativo para ver claramente cuáles son los elementos distintivos, diferenciadores que pueden sacar provecho de una, a través de la identidad, ¿no? Para generar una experiencia única, ¿no?
eso que estás comentando, y para ir cerrando, digamos, la pregunta típica, o sea, ¿qué consejo le daría a todos los diseñadores que hoy se inician en esto, sobre todo en el tema de las marcas? ¿Qué les recomendaría? Lo primero, yo diría, aprendan la historia del diseño, historia del arte, estar siempre prestar atención y escuchar mucho. Yo creo que eso nos falta, ¿no? Escuchar más, porque estamos viviendo un mundo de las certezas, en realidad, y todos andan buscando certezas, y no, y yo creo que es una oportunidad el poder vivir en peligro, como decía alguien por ahí. En realidad, yo creo que, y con algún grado de riesgo. Y hablo de riesgo en apostar por hacer algo distinto. No lo que están haciendo todo el resto o solamente lo que hacen los referentes, sino que más bien buscar diferentes tipos de lenguaje. Por eso digo estudiar la historia del arte, el diseño. Apliquemos esos criterios. Una de las cosas que yo creo que me ha ayudado muchísimo a mí en desarrollar mucho trabajo de diseño es encontrar los referentes adecuados. Art Deco, Art Nouveau, Bauhaus, la Stitch, la diferencia entre Arts and Craft y, qué sé yo, lo victoriano, pero no meterlo todo como en una ensalada, ¿no es cierto? Que las nuevas generaciones le llaman vintage, ¿cachai? O sea, digamos. Y ahí es donde ese facilitismo yo creo que hace que el buen talento que existe de alguna forma se pierda o deja de perder el potencial que puede llegar a tener. No sé, solamente es lo que les puedo dar como recomendación. Sí, la verdad es que quedan un montón de preguntas, o sea, y cada una de estos comentarios tuyos nos lleva a otras ideas. Por eso cuando me dijeron, mira, este es el cuestionario, y me dijeron, mira, estas son las preguntas, y Bueno, pero tienes 30 minutos, y yo dije, ¿cómo lo vamos a hacer en 30 no, minutos? es una guía en el fondo. Claro. Ha sido maravillosa la conversación, yo creo que Pero, al revés. Yo creo que dan ganas de seguir conversando, Sí, pues. y dan ganas de que cada uno de los temas que hemos tocado abrirlos más todavía, porque hay un montón de cosas sobre nuestra profesión, de lo que hacemos, que hemos conversado en este rato, que son temas. Yo creo que cada uno de los diseñadores en las mesas, nos ha pasado con Juan Carlos y con otros amigos, que estamos conversando los mismos temas, digamos, ¿no? Que están dando vueltas acerca de nuestro pasado, nuestro futuro como profesión. Y qué bueno que tengamos esta conversación y quede grabada, y quede grabada para las nuevas generaciones y para el futuro. O sea, yo creo que lo interesante de lo que estamos haciendo como proyecto es que esto va a quedar en la red, digamos, junto a otras conversaciones de otros grandes diseñadores chilenos, y que a lo mejor nos están viendo desde el futuro ahora, y van a decir, vaya, los problemas, ojalá que hayan desaparecido los problemas y tengamos mejor diseño, nuestra profesión se haya desarrollado mejor, sea mejor pagada, entre comillas, sea mejor gestionada, quién sabe Claro. cómo va a ser el futuro. Bueno, Julián decía, perdón, Julián, ¿perdón? tú decías que había mucho talento, no sé si mucho, pero hay talento. Pero también siento que de repente está la responsabilidad de las escuelas, o sea, si a ti no te conocen, si no conocen a Bicho, los profesores, te digo, no saben, los profesores no nos conocen. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que en estricto rigor, y aquí voy a decirlo responsablemente, yo creo que hay muchos profesores, ¿no es cierto?, que enseñan hoy día que en realidad son profesores porque simplemente no les alcanzó para demostrar sus habilidades en el mundo real. Y parece que la academia es un buen refugio, digamos, ¿no? Entonces, Sí, estoy de yo creo acuerdo. que un poco de eso hay. Porque, Faltó aquí poner un ¿Ah? chan, faltó poner un chan aquí esto. Una lluvia de chanes.
Yo comparto un poco eso, pero quizás no esto. Yo tengo colegas, amigos que son profesores, y son grandes profesores también, pero quizás es cierto algo de lo que dices tú, o sea, no hay... Falta estar en las trincheras. Yo no sé si es falta de talento, es falta de estar en las trincheras. Nosotros hemos estado en la línea, peleando, tratando de desarrollar esto, conversando con clientes, gestionando, vendiendo diseño, creando diseño, que esa experiencia es súper valiosa. O sea, es como enseñar ahora, un F-16 claro. si no piloteaba un avión. Ahora, en beneficio también de las universidades, yo diría que hoy día hay una gran apertura hacia lo que llamamos vinculación con el medio, y eso está generando, ¿no es cierto?, que haya una conexión más eficiente entre la industria y la academia. Y yo creo que desde ese punto de vista, los que hemos estado trabajando, digamos, en las trincheras, como dices tú, y al mismo tiempo ejerciendo la academia, yo creo que en ese sentido hemos abierto un poco, ensanchando la zanja, ¿no es cierto?, para conectar estos dos mundos que sin duda son lo que hace que el futuro tanto del desarrollo de la economía, del diseño, de nuestra sociedad, de la cultura, qué sé yo, nos lleve en la dirección que todos quisiéramos, ¿no? Maravillosa la conversación. Yo creo que ahora ir cerrando el boliche por el día de hoy. Julián, te agradecemos de corazón lo que nos has contado. Faltó el vino arriba de la mesa, una cerveza, tranquilo acá. Ya llegará el momento. Oye, muchas gracias. Eso, hagamos unas palabras al cierre. Juan Carlos, ¿quieres decir alguna cosa? Déjame decir algo, ¿no? ¿Ya? Primero, agradecerles a ustedes dos, digamos, la oportunidad de darme este espacio, ¿no es cierto?, para poder compartir algunas de mis ideas, y que en el fondo yo creo que son las inquietudes que tenemos todos, pero que generalmente no existen muchas instancias donde podemos conectarnos de esta manera y hablar de lo que más nos apasiona, y por lo cual hemos tratado de hacer de nuestra profesión, ¿no es cierto?, un estandarte en la búsqueda de la felicidad, ¿no? Así es. Bueno, bueno, y como también para decir, o sea, estamos en este proyecto, Julián, y que yo creo que es muy importante esto que estamos haciendo ahora, y que nos vayamos ayudando nosotros mismos, los diseñadores, man. Yo creo que nuestra profesión necesita de ser, como tú decías, en un momento decías que a diferencia de Estados Unidos, que era mucho más cooperativa, más participativa, acá todo están en su... Es verdad. Entonces, a nosotros nos interesa y nos gustaría mucho tener, tal vez es posible encontrarlos de nuevo, tal vez encontrarnos con algunos más. ¿Ah? Por supuesto, no. Yo encantado, la verdad que no tenía grandes expectativas en relación a lo que me iba a enfrentar hoy día en la conversación con ustedes, pero ciertamente que es absolutamente necesario. Me doy cuenta aquí mismo, conversando con ustedes, que en general hablamos muy poco de eso. Hablamos muy poco entre nosotros. No nos vemos, no nos contamos. Bueno. Sí, es verdad. Querido amigo, llegó el momento de cerrar, así que un abrazo, muchas gracias Julián, Juan Carlos, vamos a seguir entrevistando más próceres del diseño y escuchándolos, así que muchas gracias por todo, y eso, un abrazo, muchas gracias. José Luis. Ok, muchas gracias. Chaito.